Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CanX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CanX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanxschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CanX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CanX Tutor del aula de alto rendimiento de iCanX School. Continuamos con la serie de tutoriales sobre ETS5. Hoy vamos a hablar en concreto sobre el panel de raíz de proyecto. Para ello vamos a abrir nuestro software ETS5. Vamos a abrir un proyecto tipo, ¿de acuerdo? Y vamos a abrir nuestro panel de edificio. Recuerdo, para poder cambiar de panel lo podemos hacer desde aquí, cambiar al panel en cuestión con el que queramos trabajar. Hoy vamos a explicar raíz de proyecto, pero también lo podemos hacer desde entorno de trabajo, abrir nuevo panel, también desde aquí lo podemos hacer. También en el caso de que tengamos, os recuerdo, en caso de que tengamos dos paneles, podemos ponerlos en horizontal o en vertical desde entorno de trabajo, ¿de acuerdo? Dividir los paneles verticalmente o horizontalmente. Y también desde entorno de trabajo podemos grabar nuestro panel de trabajo. Es decir, si tenemos dos paneles, por ejemplo, edificio y topología, y siempre vamos a trabajar con ellos, lo que podemos hacer es grabar ese entorno y grabarlo desde aquí, y desde aquí incluso también lo podemos lanzar independientemente de lo que tengamos en el panel. Esto ya lo hemos visto en algún otro tutorial, simplemente es para refrescaros esto. Bueno, pues como digo, hoy vamos a hablar sobre raíz de proyecto. En raíz de proyecto es un panel donde se agrupan todos los paneles que hemos visto anteriormente, es decir, se agrupa el panel de edificio, donde tendremos nuestra estructura de edificio y donde podremos crear todo nuestro edificio, ¿de acuerdo? Podemos añadir plantas, escaleras, estancias, pasillos, es decir, lo mismo que vimos solo y exclusivamente para el panel de edificio. También tenemos nuestras carpetas dinámicas para la pestaña de edificio. Por tanto, si creamos una nueva carpeta dinámica en el edificio, afectará a lo que se haga aquí en el edificio, ¿de acuerdo? No afectará al resto de funciones o el resto de paneles, porque cada panel va a disponer de sus propias carpetas dinámicas. Bien, tenemos el panel también de topología y podremos trabajar igual y exactamente. Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones CanX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número
Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.icanxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el vídeo tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional la instalación ScanX tienes que dominar el software ETS, y con este curso esa solución te la podemos dar. Contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar pestañas generales. Hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente. Muchos proyectos iguales, por ejemplo una promoción de vivienda donde toda la vivienda como os hemos enseñado en el tutorial del panel de topología. Tenemos también el de direcciones de grupo, ¿vale? Y por último tenemos el de dispositivos. Este panel de raíz de proyecto lo que hace es agrupar de alguna manera todos los paneles en una sola vista, ¿vale? Es un poco engorroso cuando se trabaja en un proyecto de un número de aparatos importantes, es un poco engorroso, pero bueno, para pequeños proyectos o para cuando se empieza a trabajar con KNX, sí es importante, porque si no tenemos que estar abriendo y cerrando paneles continuamente, ¿vale? Y desde aquí, pues bueno, desde aquí podemos abrir desde la vista de edificio, saber en qué estancia estoy, qué aparato tengo en esa estancia, qué objeto de comunicación tengo y si me lo llevo a una dirección de grupo determinada. Todo esto en la misma vista, ¿de acuerdo? También importante que cuando vemos que estamos creando lo que es la topología y vemos que hay algún aparato que está en una estancia determinada, pues podemos sacarlo de esa estancia y llevarlo a otra. Y con la topología ver si esos aparatos que están en esa estancia están en la misma línea o en la misma área, ¿de acuerdo? Ahora, funciones. Tiene todas las funciones que tenemos de forma independiente en cada una de las vistas, ¿vale? La única diferencia que hay respecto a lo que hemos visto anteriormente es que están todas agrupadas en un solo panel, ¿de acuerdo? Es decir, podemos, lo que hemos explicado en otros tutoriales, podemos programar, podemos desprogramar, pedir la información del dispositivo. Cuando seleccionamos la vista de edificio podemos ir añadiendo más edificios, podemos ir añadiendo estancias. En topología podemos ir añadiendo áreas y líneas, podemos añadir dentro sus aparatos, podemos seleccionar cuando seleccionamos la línea, el tipo de medio. Cuando estamos en las direcciones de grupo podemos activar lo que es el filtro a través de los acopladores de línea. Es decir, todo lo que hemos visto en los videotutoriales anteriores, pues ahora lo tenemos todo en una sola vista. Es cómodo de trabajar, pero como digo, cuando el proyecto es grande es un poco enredoso. Muy recomendable este panel para cuando empezamos a trabajar con ETS, ¿de acuerdo? Pues bueno, poco más de este panel, porque prácticamente lo hemos explicado en tutoriales anteriores en cada uno de los paneles, simplemente para que veáis que hay una vista donde se pueden agrupar todos y nada, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial de iCANX School. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete.
Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.